Un cane corso de 78 kilos, al que todos en el vecindario llamaban demasiado peligroso, se negó a moverse de la puerta del cuarto de una bebé durante 3 noches seguidas. Lo que esta familia descubrió a las 3 de la madrugada del cuarto día va a destruir completamente cada estereotipo que tienes sobre los perros rescatados. Este es Titán y esta es Emma, la bebé de 11 meses a la que protegió de formas que nadie pudo predecir. Hace 6 meses, Sarah y Miguel Johnson tomaron una decisión que todos les dijeron que era una locura. Adoptaron un cane corso negro gigante de un refugio de alto sacrificio en Ciudad de México, a pesar de tener una hija bebé en casa. Todo mundo les dijo que era una irresponsabilidad. Titán tenía 4 años, 78 kilos de puro músculo, con la cara llena de cicatrices y marcas de batalla en el hombro. Una oreja rasgada. Sus ojos cargaban ese agotamiento que viene de sobrevivir cosas que la mayoría de los perros no sobreviven. El director del refugio llamó a Sarah aparte antes de firmar los papeles de adopción. Este perro fue devuelto 2 veces. Una vez porque la familia dijo que era demasiado intimidante. La segunda vez porque no dejaba de meterse al cuarto de su hijo adolescente por las noches. ¿Estás completamente segura de esto? Tienes una bebé en casa. Sarah miró a través de las barras de metal frío a Titán. No estaba caminando de un lado a otro como los otros perros. Solo estaba ahí, sentado, completamente quieto, mirándola con ojos que habían perdido la esperanza en todo excepto en la mínima posibilidad de que tal vez, solo tal vez, alguien finalmente lo entendería. «Estoy segura», dijo Sarah en voz baja. La reacción de su madre fue predecible. «¿Trajiste ese monstruo a una casa con mi nieta? Un solo movimiento en falso y Emma podría estar... Mamá, basta. Se merece una segunda oportunidad». Pero Titán llegó a casa con reglas innegociables. Se queda abajo por las noches. El cuarto de Emma está completamente prohibido. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas. Titán nunca ladró, nunca mostró agresión, pero observaba, siempre observando, especialmente cuando Emma lloraba. Y si sigues aquí, pero todavía no te has suscrito, eso honestamente me pone un poco triste, porque historias como esta necesitan gente como tú. Dale al botón de suscribirse. Te necesitamos en nuestra manada. La tercera semana empezó el comportamiento extraño. Todas las noches, exactamente a las 11:30 de la noche, escuchaban el suave clic de las uñas de Titán en el piso de madera. Luego, pasos en las escaleras. Luego, silencio. Para la cuarta noche, Sarah decidió seguirlo. Exactamente a las 11:30, Titán se posicionó directamente frente a la puerta de Emma y se congeló como una estatua, su enorme cuerpo plantado ahí como una fortaleza viviente. El corazón de Sarah latía fuerte mientras lo observaba. No estaba tratando de entrar, estaba vigilando. Durante 3 horas seguidas, Titán no se movió, ni una sola vez. Está protegiéndola. Le susurró Sarah a Miguel la mañana siguiente. Miguel no estaba convencido. ¿Protegiéndola de qué? Pero Sarah conocía las razas guardianas. Los cane corso eran antiguos perros de guerra romanos criados para detectar el peligro antes de que sucediera. Esa noche, quitaron la reja de seguridad. Titán subió las escaleras lentamente, como si se acercara a algo sagrado. Llegó a la puerta de Emma, la empujó con el hocico y entró. Emma dormía pacíficamente en su cuna, sus deditos enrollados cerca de su cara. Titán se acercó a la cuna, bajó su enorme cabeza llena de cicatrices y simplemente la miró. Realmente la miró.
Luego se acostó junto a la cuna. Su cuerpo de 78 kilos formó una barrera perfecta entre Emma y la puerta, un guardián silencioso vigilando. Esta se convirtió en su misión secreta. Durante 2 meses mantuvo esta rutina, hasta una noche aterradora cuando su devoción se convirtió en lo único que se interpuso entre Emma y el desastre. Eran las 3:42 de la madrugada de un miércoles cuando el detector de humo debajo comenzó a sonar. Titán no dudó. Ladró. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Ladridos profundos y atronadores que hicieron temblar toda la casa. Sara y Miguel corrieron al pasillo y vieron humo subiendo desde la cocina. Miguel agarró el extintor y corrió escaleras abajo, mientras Sara corría hacia el cuarto de Emma. Se quedó congelada en la entrada. Titán estaba parado sobre la cuna de Emma, su enorme cuerpo protegiendo a la bebé, sus ojos clavados en Sara, con una expresión que decía una sola cosa: la tengo cubierta. Emma estaba llorando, confundida por el ruido, pero completamente a salvo. Titán no se había movido ni 1 centímetro. Con lágrimas corriendo por su cara, Sara cayó de rodillas. «Has estado cuidándola todo este tiempo», susurró. La cola de Titán se movió 1 vez, suave y gentil. Miguel apagó el pequeño incendio en la cocina. Pudo haber sido mucho peor, pero porque Titán estaba ahí, porque escuchó el detector de humo antes que nadie, porque se negó a dejar el lado de Emma, su hija estaba a salvo. Esa mañana, movieron la cama de Titán al cuarto de Emma permanentemente. Ahora, 4 meses después, Emma está dando sus primeros pasos. Y su primer instinto cuando se tambalea, alcanzar a Titán. Su primera reacción, deslizar su cuerpo entre ella y el piso, atrapándola suavemente antes de que caiga. A veces las almas más dañadas se reconocen entre sí. A veces, los perros que todos llaman peligrosos son los únicos lo suficientemente valientes para salvar una vida cuando más importa. Así que, aquí está mi pregunta para ti. ¿Le tememos a los perros poderosos porque son peligrosos? ¿O porque hemos olvidado cómo se ve la verdadera lealtad